Permíteme presentarte a Andrés Vergara, que nos acompaña hoy con la conferencia Cómo competir de chico a grande y no morir en el intento. Andrés es experto en el sector retail, con 14 años de experiencia en Walgreens Boots Alliance, en su filial chilena llamada Farmacia Ahumada. Es coach y mentor de negocios certificado desde el 2018. Ha ayudado a dueños de negocios en Latinoamérica a tener empresas más competitivas y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias. Y bueno, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias a ti, Beyer. Muchas gracias por la invitación. Y claro, yo pensaba salir con una lámina, con una filmina de boxeador, pero yo dije, no, la idea es que la gente se quede y no que se asuste. Así que la pregunta es, ¿cómo competir de chico a grande? Estamos en una comunidad latinoamericana que muchas veces creemos que estar en Colombia, estar en Chile, estar en México, en Guatemala o donde sea, son muy distintas las realidades y créanme que no es tan así. Y como bien decía Beyer, yo soy chileno, enamorado de colombiana, vivimos hace 3 años acá en Colombia, vivimos 5 años en Chile. Mi experiencia, yo soy ingeniero comercial, en otros países se llama ingeniero en administración de empresas. La verdad es que nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en el mundo de las cadenas de farmacias, pero el destino así lo quiso y gracias a Dios tengo la gran escuela de Farmacias Ahumada, que es, como muy bien decía Beyer, es una filial de Walgreens Boots Alliance, que es la cadena de farmacias más grande del mundo. Y gracias a Dios, el rubro de las farmacias es una muy buena escuela. A partir del 2018 me certifico como Business Coach. Probablemente si tú te encuentras acá, en este evento, tienes un negocio al que le has puesto sangre, sudor y lágrimas. Probablemente si tienes alguna familia, probablemente si estás casado, si estás casada, si tienes hijos, probablemente si eres emprendedor, hay muchos momentos que lo has pasado muy mal. Y más de alguna persona te puede haber dicho, oye, Andrés, ¿qué estás haciendo acá? Si tú tienes la expertise, tienes todas las habilidades, tienes toda la experiencia para trabajar en grandes empresas. Somos estos emprendedores que queremos conquistar el mundo. ¿Y cómo queremos conquistar el mundo? Entregándote herramientas a ti para que tú, como dueño de negocio, para que tú, como dueña de tu propio negocio, puedas ser más competitivo y más sostenible en el tiempo. Probablemente también en tu negocio sientes la amenaza de las grandes cadenas nacionales y ni hablar si estás en el rubro del comercio minorista de las grandes cadenas internacionales. Te quiero preguntar, te quiero hacer reflexionar. La verdad, tú sientes que a pesar de todos los esfuerzos que tú estás haciendo a diario, tu futuro, tu negocio, tu familia, corre el riesgo de perder las fuentes de ingresos familiares, de perder las fuentes de ingresos de tus trabajadores. Y una de las reflexiones que te quiero dejar, y muchas veces uno como dueño de negocio se enfoca en decir, bueno, pero Andrés, ¿qué puedo hacer yo para competir con estas grandes cadenas? Eh, Cuando se menciona esto, uno relaciona la historia de David y Goliat y dice, no, es que eso no existe. No existe en el comercio minorista. Créeme que sí existe. Y la pregunta que yo te quiero hacer, y las reflexiones que quiero que entendamos, efectivamente, ¿la amenaza de tu negocio son las grandes cadenas? ¿O pudiese haber algo más? ¿Por qué relacionas tú? Estás en el negocio de la ferretería, estás en el negocio supermercadista, estás en el negocio de la farmacia, como acá en Colombia decimos, el negocio de las droguerías. ¿En qué negocio estás tú? Si tú tienes un restaurante, ¿sientes que esta multinacional llamada McDonald's es una amenaza para ti? ¿Qué pasa en el sector supermercadista? ¿Qué pasa en los distintos sectores donde yo me encuentro, que llevo 10, 15, 20 años y resulta que a menos de 100 metros se instala una gran cadena?
Y probablemente la respuesta más habitual va a decir, es imposible competir por precio, Andrés, yo no tengo el poder de negociación que tiene una gran cadena para poder vender barato. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿es imposible competir por precio de compra o es imposible competir por precio de venta? ¿O es imposible competir por ambos? Muchas veces uno, dueño de negocio que está metido en la operación 100%, ni siquiera sabe cuál es el precio de la competencia, ni siquiera sabe cuál es el precio cruzando la calle del supermercado, de la farmacia, de la ferretería. Uno muchas veces no lo sabe, pero tiende a pensar de que porque la gran cadena tiene un gran poder de negociación, tiendo a pensar de que ellos son más baratos y probablemente ellos pueden comprar más barato, pero una cosa es comprar más barato y otra es muy distinta, es vender más barato. Está absolutamente demostrado en los distintos países que por regla general las grandes cadenas siempre venden más caros que un independiente, independientemente de que su poder de negociación le permite tener condiciones para comprar más barato. Pero las grandes cadenas también tienen una serie de debilidades, tienen un aparataje, tienen que pagar todo lo que tiene que ver con una casa matriz, tienen que pagar probablemente si tú estás en el comercio minorista, probablemente las grandes cadenas tienen más de alguna sucursal en un mall, en un centro comercial. Y lo más seguro es que esa gran cadena, por el arriendo de esa sucursal, debe pagar a lo menos 10, 15 o hasta 20 veces más que lo que pagas tú en tu propio arriendo. También es un hecho que ese local que está en un centro comercial probablemente tiene que pagar 10 o 15 veces más en remuneraciones, en sueldos, salarios, como le quieras llamar. Por lo tanto, es efectivamente el precio la gran amenaza de esa gran cadena enfocado en la sostenibilidad, enfocado en la competitividad, enfocado en un negocio que pueda ser sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Y como dirían en mi país, en Chile, le vamos a meter más pelos a la sopa. Y si yo te dijera lo siguiente, te dijera que a nivel mundial más del 80% de los negocios fracasan dentro de los 5 primeros años y en países como Colombia, más del 90% de los negocios. Y de esa estadística, prácticamente un 60% de los negocios fracasan principalmente porque el dueño de negocio no está involucrado en los números y porque el negocio o el líder de ese negocio, el dueño o la dueña de ese negocio, no ha podido armar una estructura que le permita a esa empresa crecer de manera sostenible, a esa empresa crecer con pasos seguros. Por lo tanto, ya nos empezamos a dar cuenta de que la variable precio no es la determinante para que tú puedas competir contra las grandes empresas. Muchas veces el problema está en el negocio interno. Muchas veces el problema está en que tenemos dueños de negocio que, como bien dicen por ahí, pastelero a tus pasteles, este pastelero le gusta porque está en su zona de confort, porque se siente muy cómodo fabricando pasteles. Por lo tanto, dice Andrés, no, yo la verdad es que yo no soy chef, yo no soy químico farmacéutico, yo no soy abogado, yo no soy arquitecto para meterme en una oficina. Yo estudié 5 años en la universidad para estar cerca de mis clientes. Yo estudié 5 años en la universidad para hacer planos. Yo estudié 5 años en la universidad para atender estos casos legales, estos casos laborales, en el caso particular de un abogado. Entonces, nos encontramos que muchas veces ese dicho de pastelero a tus pasteles no es tan así. Lamentablemente nos encontramos con especialistas que, porque se sienten muy cómodos, les gusta dedicarse a lo que ellos estudiaron y le tiran esos desafíos al contador. Y los negocios lamentablemente fracasan no por ser más especialistas, los negocios fracasan porque el líder, porque el dueño de ese negocio
no le gusta definitivamente manejar los números de su propio negocio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el fracaso y el éxito? Yo te diría que la diferencia entre el fracaso y el éxito depende única y exclusivamente de un concepto que es la incertidumbre. Tenemos un emprendedor que tiene un escenario de incertidumbre externa que tiene que ver con las guerras, que tiene que ver probablemente con las reformas tributarias de tu país, que tiene que ver con el cambio de las leyes laborales, que tiene que ver con muchos casos que eso aplica para grandes empresas, aplica para medianas empresas, aplica para pequeñas empresas y para microempresas, aplica para todo el mundo. El problema más grande no es la incertidumbre externa. El problema más grande en que los negocios fracasan se debe a la incertidumbre interna. Tenemos dueños de negocio que están tomando decisiones sin saber los números de su negocio. Entonces dicen, Andrés, yo la verdad es que le paso los números al contador. Yo no estudié en la universidad para estar metido con los números. La verdad es que a mí me gusta estudiar lo que yo me especialicé. Y tenemos este odontólogo que muchas veces le gusta atender pacientes y no le gusta administrar el negocio. ¿Cuál es la diferencia con las grandes empresas? ¿Cuál es la diferencia con las empresas que de verdad son exitosas? Que la incertidumbre de esa gran empresa es una incertidumbre muy mínima que tiene que ver únicamente con la incertidumbre externa, porque internamente sabe perfectamente, si está en un rubro como el comercio minorista, sabe perfectamente cuál es el resultado de sus inventarios, sabe perfectamente cuál es el sistema de remuneraciones, sueldos, salarios que hay que aplicar en el rubro donde estás, sabe perfectamente cuánto es la venta mínima que hay que exigirle a su negocio para no perder dinero, sabe perfectamente cuánto fue el resultado del mes anterior, sabe perfectamente como nos decía nuestra querida Eva Ramos, sabe perfectamente cómo proyectarse en el corto, mediano y largo plazo mientras va trabajando sus planeaciones, mientras va trabajando sus presupuestos. La diferencia entre el éxito de las grandes, pequeñas o medianas empresas versus el fracaso de ese 80 o 90% que fracasa dentro de los primeros 5 años se debe única y exclusivamente en que las empresas exitosas solamente trabajan con una incertidumbre externa que es mínima y que el que fracasó o el que va a fracasar tiene una incertidumbre interna y una externa que es muy grande. ¿Por qué? Porque la operación te impide leer sobre lo que se viene en las reformas laborales, porque el apagar incendio a diario te impide a ti como dueño de negocio focalizarte o dedicarle a lo menos 2, 3 o 4 horas en la estrategia y terminas apagando un incendio que te impide incluso saber cuál es el precio de tu competencia. Las grandes empresas, las grandes cadenas tienen claro cuál es el precio a nivel nacional y el precio a nivel internacional de cada uno de sus competidores. Tú como emprendedor, tú como todólogo, ni siquiera tienes certeza de cuáles son los precios de tu competencia al cruzar la calle. ¿Por qué? Porque la operación te impide ver un poco más allá del bosque y te encuentras todos los días lanzando el córner, cabeceando y atajando los penales. Eso es el emprendedor, eso es el dueño de negocio que lamentablemente se encuentra con este escenario de incertidumbre constante. Entonces, ¿cómo minimizamos la incertidumbre? Yo no sé por qué siempre se dice la mesa de las 4 patas cuando todos sabemos que la mesa siempre va a ser más firme cuando se compone de 3 patas. Y en estas 3 patas, para que tú puedas ser un empresario o emprendedor, como te quieras llamar, exitoso, tienes que partir, obviamente, con un foco especialista. Si estudiaste arquitectura, si eres un chef, si eres abogado, si eres un odontólogo, si eres un médico, las universidades te preparan para ser un muy buen especialista. Y cada vez que tú probablemente le preguntas a un dueño de negocio que es un especialista en alguna materia, tú le preguntas en los últimos 36 meses, en los últimos 5 años, ¿cuántas veces te has seguido especializando en la carrera que tú estudiaste? No, Andrés, yo tengo especialización en derecho laboral. No, yo soy especialista en maxilofacial.
No, yo soy especialista en las distintas herramientas o los distintos estudios relacionados con tu especialidad. Pero ahora tú le preguntas a esos dueños que son muy especialistas en los últimos 5 años, ¿cuántas materias has estudiado relacionadas con administración de negocios? Y probablemente saldrá uno o dos. Por lo tanto, lo que te están diciendo las estadísticas cuando los negocios fracasan en un 80 o un 90% en los 5 primeros años, o cuando te dicen que más de un 60% de los negocios fracasan porque tenemos un dueño de negocio que no le gusta enfocarse en los números, aquí tenemos un talón de Aquiles que las universidades, no solamente en las universidades latinoamericanas, son muy pocas las universidades. En mi caso, yo soy ingeniero en administración de empresas, en Chile se llama ingeniero comercial. A mí nadie me enseñó a emprender y se supone que una de las carreras donde más te debiesen enseñar a emprender tendría que ser la ingeniería en administración de negocios. No te enseñan. Y en las universidades te preparan para ser un muy buen especialista. Y miren lo interesante que les voy a dar solamente una estadística de algo que me pareció muy interesante de lo que está sucediendo aquí en Colombia. El 60% de las cadenas de farmacia, de droguerías en Colombia, prácticamente el 60% de las ventas de las droguerías en el mercado farmacéutico colombiano son cadenas de farmacia. Y de esas solamente el 18% son locales de cadenas de farmacia. El 82% restante son farmacias, son droguerías independientes. Pregúntale a esas droguerías independientes si alguien le enseñó a ese dueño a poder administrar su droguería. No le han enseñado. No le han enseñado. Por lo tanto, el fracaso no está en las grandes cadenas. Lo que pasa es que lo que hacen las grandes cadenas es visibilizar una serie de errores, una serie de debilidades que parten desde la formación académica en cada una de las carreras que tú estás estudiando. Por lo tanto, las universidades preparan un muy buen especialista, pero administradores preparan muy poco. Las universidades preparan pensando en que tú vas a trabajar en una gran empresa o pensando en que tú vas a trabajar probablemente para otra, para enriquecer a otra persona, no pensando en que tú vas a ser emprendedor, no pensando en que tú vas a ser empresario. Por lo tanto, probablemente, si tú estás acá, la falencia tuya no está en tu especialización. Probablemente en tu especialización tú eres muy bueno, eres muy buena, pero en administración ya tenemos esta mesa que va cogiendo. Y si ahora nos enfocamos en que la universidad te haya dicho alguna vez, mira Andrés, yo te voy a enseñar para que tú seas empresario y no para que tengas un restaurante, no para que tengas una ferretería y no para que tengas un supermercado, no para que tengas una clínica odontológica, sino para que tengas muchas clínicas odontológicas, nadie te está preparando eso. Las universidades te meten en tu switch, en tu ADN, que no puedes ser un empresario, tienes que ser un autoempleado, tienes que ser un esclavo de tu propio negocio. Por lo tanto, la universidad lo que está formando es alguien muy bueno en la operación, pero muy malo en la estrategia, porque nadie te lo ha enseñado. Y enfoquémonos un poco qué lo que pasa con esta mentalidad, con este especialista. Este especialista es alguien muy bueno en la operación, muy bueno en la operación, pero el tema financiero se lo entrega a su contador y por querer ahorrarse unos pesos, unos dólares, la moneda que sea en tu país, dice, yo voy a contratar al contador más barato que encuentre en el mercado. ¿Para qué? Para que pague impuestos y pague las nóminas, los sueldos, salarios, remuneraciones, como le quieras llamar en tu país. Por lo tanto, desde el punto de vista numerológico, de numerología, ese dueño de negocio no sabe nada. Adicionalmente, él dice, no, la verdad es que yo le voy a dejar en marketing a otro, se lo voy a dejar a alguien externo. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno en lo que estudié, por lo tanto, el marketing, dejémoselo a otro. Por lo tanto, de marketing probablemente muy poco también sabe y paga a una agencia de marketing digital y una vez al mes, en el mejor de los casos, cuando tiene una reunión de feedback con la agencia de marketing digital, dirá, yo me imagino que los resultados estarán bien, porque si la agencia de marketing digital me entrega este resultado, quiero pensar que este número está bien. Y al final uno no sabe cómo exigirle a ese contador
uno tampoco sabe cómo exigirle a esa agencia de marketing digital. Entonces, las universidades crean un negocio dentro de los cuales el dueño termina siendo más esclavo que cualquiera de los esclavos que pueden existir en cualquier rubro. El negocio termina siendo el más esclavo porque abre y el dueño del negocio cierra. ¿Cuántos de esos negocios probablemente tenemos matrimonios que están fraccionados? ¿Cuántos de esos negocios probablemente tenemos hijos que se acuerdan del papá o de la mamá porque vieron una foto, pero ese hijo probablemente no desayuna con su papá, con su mamá, probablemente ese hijo no almuerza con su papá, con su mamá, probablemente ese hijo tampoco, el papá o la mamá lo acompañan al fútbol o lo acompañan a eventos que para ese niño le vas a marcar la vida para bien o para mal. ¿Qué pasa con este todólogo que se transformó en un bombero apagador de incendios? Este todólogo que es especialista vive del día a día. No le pedías planificar, no le pedías saber cuánto es la rentabilidad del negocio. En el mejor de los casos, esa persona sabe cuánto vendió el día de ayer o el mes pasado, no sabe más. ¿Por qué? No porque tenga las habilidades, sino porque la operación se está comiendo a ese todólogo. Entonces la operación del negocio para esa persona termina siendo todo. El día a día termina siendo todo. Al final, el vendedor tiene un problema. ¿Quién lo soluciona? El dueño. Me faltó el bodeguero. ¿Quién soluciona? El bodeguero termina siendo el dueño. Me faltó el despacho a domicilio. ¿Quién agarra la moto? El dueño. Entonces yo te pregunto, ¿qué es más importante, entender los números del negocio o ir apagando incendios? Tú le preguntas a cualquier dueño y te dice, Andrés, la estrategia siempre es más importante, pero en la realidad lo estás viendo cómo despacha su bandeja de pizza, o estás viendo cómo despacha el sushi, o cómo despachó el producto, la gráfica, porque resulta que el despachador le falló. Entonces, al final dice, yo, Andrés, no tengo números no tengo tiempo para el tema de los números del negocio, así que eso se lo dejo al contador. El marketing, no, ni hablar. El mayor marketing que hace ese dueño de negocio es que abrió una página de Facebook y dice, promoción, tú te metes a la página de Facebook y dice, promoción llega 2x1 y dice diciembre del 2021. O sea, ni siquiera tiene actualizado su portal, su página de Facebook. Entonces también ese todólogo dice, el único o la única que hace bien las cosas soy yo, nadie más. Por lo tanto, al final termina haciéndose un araquiri y al final dice, mira, yo estoy convencido que para que mi negocio funcione yo tengo que hacer las cosas. Entonces tú le preguntas a ese dueño de negocio, bueno, ¿y para qué tienes un vendedor si al final tú reclamas al vendedor de que no está haciendo las cosas bien? ¿Para qué tienes un despachador si tú le reclamas que no está haciendo las cosas bien? ¿Para qué tienes un cocinero si al final tú empiezas a ver si la sal o el azúcar que le puso está bien o está mal? Entonces al final termina siendo más esclavo que nunca de su negocio. Y le preguntas a ese dueño de negocio cuál es el momento más difícil del año, es cuando se va de vacaciones. Porque resulta que se va de vacaciones con la señora, con el marido, según sea el caso, está con los niños en la playa, o en el lago, o en la montaña, y el tipo está con el WhatsApp, revisando las cámaras que no le estén robando. Entonces tiene el hijo, la hija le dice, papá, nosotros estamos de vacaciones y resulta que tú estás revisando, estás atendiendo el WhatsApp y estás atendiendo las llamadas. Por lo tanto, ese tipo, ese dueño de negocio, termina sufriendo porque no está viendo el control del negocio y porque tiene a la señora al lado que le está reclamando y le está diciendo, mi amor, usted se comprometió, estamos disfrutando las vacaciones y resulta que usted está aquí conectado porque no pueden resolver esa factura que no ha pagado un cliente. O resulta que me están cortando la luz y al final tengo al dueño conectado pagando la cuenta de la luz por internet. Entonces al final ese dueño termina sufriendo más que incluso cuando está trabajando. Entonces dice, yo como soy el especialista en mi negocio, definitivamente soy el mejor y tiene la ocurrencia de pensar y decir que 24/7 es la mejor forma de garantizar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este especialista? Este especialista vive únicamente del presente. Vamos ahora con el enfoque administrador. El administrador nos empezamos a dar cuenta, efectivamente,
que es una persona que maneja bastante bien las finanzas, que maneja bastante bien el marketing, si bien no es un especialista, sí es una persona que cuando le hablan de temas financieros los conoce bien, que cuando habla de temas de marketing los conoce bien, cuando le hablan de administración los conoce muy bien. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, el administrador del negocio esta pregunta la tiene claro. Definitivamente no le deja los números al contador. Si bien le dice, señor contador, prepáreme los informes, pero el administrador de negocios sabe muy bien cuáles son los informes que hay que pedirle al contador. Y ese administrador de negocios sabe muy bien que tiene que tener un informe que se llama punto de equilibrio, que le va a significar definir cuánto es la venta mínima para no perder dinero. Tiene claro lo que es un estado de resultado y cuál fue el resultado operacional de su negocio el mes pasado. Tiene claro si está en un negocio que entrega mucho crédito o recibe mucho crédito, o ambos casos. Tiene claro en qué momento del mes tiene más liquidez o en qué momento tiene que pedir algún crédito, porque maneja un informe que se llama estado de flujo efectivo. Tiene claro el resultado del balance general y no como muchos dueños de negocio que dicen, no, Andrés, yo espero los resultados del balance general, y resulta de que cuando el contador le pasa el resultado en el mes de mayo o abril del balance general, nunca el dueño de negocio se enteró porque nunca se sentó a conversar con ese contador para que le explicara el resultado del balance general. Por lo tanto, desde el punto de vista numérico, tenemos muchos dueños de negocios que están tomando decisiones en función de para dónde va el viento, en función de lo que le dijo la almohada, en función de la conversación del asado del fin de semana con un vecino que es muy buen periodista, o con otro vecino que es muy buen abogado, o con otro vecino que tiene un taller mecánico, pero que de administración no saben nada. Pero como en este mundo estamos llenos de opinólogos, al final se deja escuchar por esa persona que uno cree que es simpático y que cree que te puede dar una buena fórmula. Ni hablar, este tema del despacho a domicilio de verdad me ha sorprendido. Tenemos en muchos negocios emprendedores que hasta por $1, hasta por $1 despachan trayectos de 2 o 3 kilómetros. Y ese emprendedor dice, Andrés, yo para no perder la venta hago ese despacho, inmovilizo mi camioneta y voy 5 kilómetros a despacharle para no perder ese cliente porque si no me lo lleva a la competencia. O sea, todavía tenemos dueños de negocio pensando que la venta es la prioridad y no quieren entender que por estos días la rentabilidad es mucho más importante que la venta. Muchas veces tenemos situaciones donde la operación mata rentabilidad, donde no tenemos un dueño que sabe cuánto es la venta mínima. Te dicen, Andrés, no, yo tengo muy claro cuál es mi venta mínima. Mi venta mínima está entre 20 millones y 30 millones. Ahí yo tengo que vender. O sea, entre 20 y 30 millones, créeme que hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando compro o vendo al crédito? ¿Tengo claro ese tema o soy de aquellas personas que voy conociendo o apagando incendios en función de la realidad diaria? ¿Trabajan con presupuesto? Ni hablar. La gran mayoría de las empresas en el mundo no trabajan con presupuesto. Y aquellas pocas que trabajan con presupuesto esperan los resultados. Dicen, ahora que estamos en julio, Andrés, vamos a revisar los resultados de junio. ¿De qué te sirve revisar los resultados de junio cuando los números ya están consumados? La gran minoría de las empresas, que son las que, algunas poquitas que trabajan con presupuestos, toman acciones correctivas oportunas. Ahora que estamos en julio, vamos a tomar una acción correctiva al 17 de julio para poder alcanzar esa meta de venta del 31 de julio. Son la gran minoría de las empresas. Entonces, tenemos un administrador
que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, operacional o de administración del negocio, ellos se basan del pasado para poder tomar decisiones futuras. Probablemente muchos emprendedores, como les digo, solamente apagan incendios y viven del presente. Una buena administración es: analizo lo que ha pasado en el pasado y en función de eso proyecto a futuro. Ahora vamos al tema comercial. ¿Qué pasa con el tema comercial? Muchas veces tenemos empresas, tenemos emprendedores que no saben calcular bien el precio. Les venden unos sistemas informáticos maravillosos y le dicen, el sistema dice lo siguiente, dice, mire, yo a usted le estoy vendiendo este producto en 1.000 y usted va a poder vender este producto en 1.500. Entonces tú le preguntas a ese dueño de negocio, ¿cuánto es tu margen? A ver, si mi costo, el dueño de negocio dice, si mi costo es 1.000 y vendo en 1.500, la gran mayoría te dice, no, yo tengo un margen de un 50%. Y los sistemas muchas veces te venden la idea de que si tú compras en 1.000 y vendes en 1.500, los sistemas te dicen 50%. Entonces tenemos un dueño de negocio que cree que comprar en 1.000 y vender en 1.500 es un 50, y ese concepto no es market, ese concepto se le llama markup. Lo que pasa aquí va al proveedor siempre mucho más bonito decir, oiga, usted va a poder vender a un 50% y no a un 33,3%, que en este caso es la realidad. Por lo tanto, nos encontramos con un dueño de negocio que más encima, muchas veces para calcular los precios, ya empieza a darse cuenta de que con algo tan simple empieza a complicar la gestión de su negocio. Entonces esa persona sigue pensando que el concepto que está haciendo de 1.000 a 1.500 es margen bruto, y eso no se llama margen bruto, se llama markup. Eso lo podemos conversar en algún momento, pero hacer una clase nos va a desenfocar de lo importante que tiene que ver con las otras temáticas de esta conferencia. Entonces, muchas veces le preguntas a este dueño de negocio, ¿dónde está tu prioridad? Y la gran mayoría dice, Andrés, mi prioridad es vender. Y sienten que la venta es la luz al final del túnel, y muchos negocios en el mundo han fracasado. ¿Por qué? Por al querer vender más, están dispuestos a sacrificar la rentabilidad del negocio. Recuerda lo siguiente, vender más no es garantía de que a tu negocio le va mejor. La única garantía para entender de que a tu negocio te va mejor es que rentabilices más, incluso sacrificando ventas. Y todos tenemos clientes buenos y clientes malos. Todos tenemos ese cliente que no entiende cuál es el valor agregado que tú le das y que te pide descuento por cualquier cosa. Por cualquier cosa te pide descuento. Ese cliente lo que está haciendo es coartando la posibilidad a que tú tengas un negocio rentable. Y volvemos al caso del despacho a domicilio. Muchos emprendedores, por caer en la tentación de querer vender más, están perdiendo dinero en despachar a domicilio. Muchos. Y eso se da mucho. Los despachos a domicilio se dan mucho bueno, acá en Colombia se llaman los fruer. En los despachos de frutas y verduras se da mucho. En el negocio de las droguerías, de las farmacias, en que están dispuestos a vender como sea, despachar los medicamentos, y no se dan cuenta de que están perdiendo dinero por aplicar de mala manera el negocio, por querer entender de mala manera de que la venta es la prioridad. Y algunos dicen, Andrés, yo tengo claro cómo mejorar mi venta. Mejorar mi venta, yo le estoy dejando todo a la agencia de marketing digital. ¿Y tú sabías que la venta tiene una variable que es externa y 3 que son internas, que dependen de ti, de la gestión de tu negocio? Por lo tanto, una agencia de marketing digital, de esas 4 variables, que es una externa, probablemente ellos te pueden ayudar mucho en vender más, pero hay 3 variables que dependen de la gestión tuya, que dependen de la gestión de tu equipo de ventas, que depende de la gestión de tu equipo logístico, que depende de la gestión de tu negocio. Y, por ejemplo, muchas veces cuando empezamos a hablar y empezamos a definir, oye, Andrés, es que yo no estoy llegando a mis metas de venta porque en la competencia venden más barato, que ni siquiera tienen la certeza, porque ese dueño está tan metido en la operación que cree saber que la competencia vende más barato, pero un tema
porque es muy importante, tú que estás en el comercio minorista, es fundamental que entiendas este modelo que son los momentos de la verdad, que muy bien lo explicaba en una de las variables que era la tasa de conversión nuestra queridísima Eva Ramos en la conferencia anterior, lo que tiene que ver con la tasa de conversión en entregar las condiciones para que ese cliente que está en disposición de comprarte a ti pueda hacer la compra efectivamente. Y te quiero entregar algunos números de lo que tiene que ver con las tasas de conversión. La tasa de conversión para mí es entregar las condiciones para que ojalá el 100% de las personas que están en disposición de comprar, te compren finalmente. ¿Tú sabías que la tasa de conversión de una tienda de zapatos no supera el 5%? O sea, entran 100 personas a la tienda de zapatos, no más allá de un 5% termina comprando sus zapatos. Las tasas de conversiones más grandes en general en comercio minorista están en el rubro de las farmacias. ¿Por qué? Porque nadie va a la farmacia de shopping. Todos tienen que ir por alguna dolencia. En ese sentido, en las farmacias las tasas de conversión van entre un 50 y un 60%. Por lo tanto, si tú eres un dueño de negocio y dices, no, Andrés, yo tengo un restaurante y yo tengo la certeza que si entran 100 personas, nosotros atendemos a estas 100 personas, créeme que no es así. Y aquí, como dueño de negocio, te pido que reflexiones si se están dando las condiciones o no para que tus clientes definitivamente, cuando están en disposición de comprar, definitivamente se quedan y compran tu producto o tu servicio. ¿Qué es lo que pasa eventualmente en el comercio minorista? Que muchas veces yo puedo tener incluso un estacionamiento dispuesto, pero te das cuenta a las 7 de la tarde que hay un gimnasio y todos los clientes de tu estacionamiento al final estacionaron su auto, estacionaron su carro, según como le llaman, y al final tú dices, mira, llegó este cliente con disposición a comprar y no tuvo dónde estacionarse. Por lo tanto, la venta no se hizo. ¿Por qué? Porque esos estacionamientos que tú tienes dispuestos a esos clientes, hay una señora que está en el banco, hay otro que está en el supermercado, hay otro que está en el gimnasio y hay otro que está en la panadería. Listo, perdiste en la venta. O lo que muchas veces pasa en retail. Yo soy un jefe tan simpático que tengo dos vendedores. Y un vendedor te dice, jefe, yo voy a estar en turno de mañana. Y otro jefe dice, yo voy a estar en turno de tarde. Entonces, al final, tu negocio lo acomodaste a conveniencia de ese vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene una hija que está en el colegio y como tú eres un jefe muy generoso, ese vendedor te dice, jefe, yo necesito irme a las 4 de la tarde porque tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Otro vendedor te dice de la tarde, no, jefe, yo no puedo cerrar a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a comer con mis hijos. Por lo tanto, muchas veces este dueño de negocio acomoda el negocio a las necesidades propias o a las necesidades de su equipo de venta y no a las necesidades del cliente. Eso sucede mucho en el comercio minorista. Eso sucede mucho cuando tenemos un jefe, un dueño que es todólogo y dice, Andrés, yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, entonces no me pidas que me quede hasta las 9 de la noche. Y en retail pasa mucho que entre las 7 y las 9 de la noche se te puede armar más del 50% de la venta porque muchas veces las personas terminan comprando después del horario de oficina. Entonces tú le preguntas a ese dueño de negocio, tú estás abriendo a las 7 de la mañana, me estás diciendo que entre las 7 y las 8 de la mañana venden más que entre las 8 y las 9 de la noche. No, Andrés, que yo a las 8 cierro. Bueno, pero la gran cadena que tiene ese estudio hecho sabe que entre 8 y 9 de la noche se está jugando el 30 al 40% de la venta. Por lo tanto, tú, dueño de negocio, le estás regalando en bandeja a tus clientes a esa gran cadena. Otro factor que tiene que ver con el tema estratégico más que operacional. ¿Qué pasa con la limpieza? Ni hablar, muchas veces los basureros están sucios y eso, por supuesto, en un negocio que te vende alimentación o en un negocio que te vende productos que son enfocados con la salubridad, obviamente que termina siendo matapasiones. ¿Qué es lo que pasa con la iluminación de estas campañas de ahorro de energía? Muchos países empieza a oscurecer a las 6 de la tarde y tenemos
un local que está absolutamente oscuro, que no te invita a comprar, que por supuesto también tienes miedo de que en la salida de ese local, porque está oscuro, al final te puedan asaltar, entonces al final tú te eh, vas de cierta manera desincentivando con todas estas prácticas a alejar a cada uno de tus clientes. ¿Qué es lo que pasa con los canastos de compra? Muchas veces el cliente no se encuentra el canasto de compra, muchas veces tengo un vendedor de entrada, un vendedor de salida, un vendedor de turno de apertura, un vendedor de turno de cierre, y en las ventas que son claves a las 6, 7 de la noche, donde yo necesito tener más equipos de vendedores, probablemente no los tengo. ¿Por qué? Porque estoy acomodando mi negocio a las necesidades del vendedor y no al revés. Ni hablar aquellas droguerías, aquellas farmacias, aquellos supermercados, aquellas ferreterías, aquellos restaurantes que tengan un turno mático donde se le respete el turno de llegada. Muchas veces eso también termina desincentivando, termina desmotivando a la clientela. O ni hablar del caso en que yo llego rápidamente porque estoy en la carnicería del supermercado y tengo al carnicero enviando un meme o revisando el WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa con los productos en la sala de venta si hay una buena o una mala reposición? ¿Qué es lo que pasa en ese rubro donde tengo un especialista, donde tengo este panadero, este carnicero o este vendedor especialista en tuerca o este vendedor que probablemente necesita darme una asesoría porque este producto es muy tecnológico y resulta que el vendedor está en colación? En colación, entiéndese, comiendo, almorzando, que en Chile se le llama colación. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos este comprador que llega y le dice, no, ¿sabe qué? Mi estimado cliente Alejandro, sí, el producto en el sistema me dice que lo tengo. Esperen un poquito, voy a ir a buscar la bodega. Y pasaron 10 minutos y el vendedor llega apesadumbrado y dice, no, discúlpeme, el sistema dice que el producto lo tengo, pero la verdad es que no lo tengo. Y ahí el vendedor termina poniendo la cara porque hizo esperar a ese cliente más de 15, más de 20 minutos. ¿Qué es lo que pasa cuando después de que quise hacer toda la venta o cuando yo después que yo quise hacer toda la compra, yo ya tengo el producto, estoy haciendo la fila en la caja, tú quieres pagar con tarjeta de crédito y te dicen, no, ¿sabe qué? Tenemos sistema mal o no, nosotros no trabajamos con tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pasa con las distintas formas de pago? Estos son casos reales que suceden en cualquier negocio a nivel latinoamericano y que al final termina desincentivando la venta. Y aquí nada tiene que ver la gran cadena, nada en ninguno de estos casos, que son ejemplos prácticos y didácticos, nada tiene que ver la gran cadena. Eh, Entonces, ¿qué consejo te quiero dar? Tú que eres dueño de negocio, tú que probablemente tienes un negocio pequeñito, recuerda lo siguiente, las grandes cadenas en el rubro que sea, supermercados, ferreterías, rubros de odontología, centros médicos, lo que sea, siempre van a ver a su cliente como una transacción. La posibilidad, las ventajas que tú tienes es generar una relación de corto, mediano y largo plazo con tus clientes. Por lo tanto, tú tienes la siguiente ventaja, es entender que la emoción más una buena experiencia de compra van a garantizar que tú puedas fidelizar de mayor forma a tus clientes. Recuerda lo siguiente, que es seis veces más barato fidelizar a tus actuales clientes que salir a buscar a clientes nuevos. Por lo tanto, si tú quieres mejorar tu estrategia de venta, hay un concepto que se llama mejorar la participación en el bolsillo del cliente. ¿Qué significa esto? Que si un cliente habitualmente te compra $10 mensuales, para vender más es mucho más fácil entregarle a ese cliente una propuesta de valor, una propuesta de servicio o de producto para que no te compre $10, para que te compre 12, 15 o $20 mensuales. Es mucho más barato fidelizar a un actual cliente que salir a buscar a un cliente nuevo. ¿Qué es lo que pasa con este empresario? Que él tiene resuelto el tema de que si es autoempleado o tiene un negocio para él. ¿Por qué? Porque él entiende que para poder ser un empresario, su negocio tiene que trabajar para él y no viceversa. Por lo tanto, esta persona ya tiene 2, 3, 4 o 5 sucursales.
Él ya tiene claro qué es lo que va a pasar, como decía nuestra querida Eva Ramos en la conferencia anterior, qué es lo que va a pasar en su negocio en 3, 5 o en 10 años. Ese tema lo tiene resuelto. Él tiene claro a qué se dedica realmente y él tiene muy claro que su negocio está en condiciones de funcionar si él no está. Puede tener varios negocios y varias fuentes de ingresos, claro, porque todos estos negocios, todas estas fuentes de ingresos trabajan para él, tiene ingresos pasivos y no trabaja activamente en resolver cada uno de los temas del negocio. ¿Por qué? Porque él ya tiene pautas absolutamente claras, tiene directrices absolutamente claras que cada uno de sus integrantes de las distintas empresas saben qué es lo que se espera de cada uno de ellos. Y el empresario vive del futuro, se proyecta siempre mirando hacia el futuro. Reflexión, el éxito o el fracaso de ser independiente no depende de lo que hagan las grandes cadenas. Dependen principalmente del foco en aprender a entender que ser pequeño tiene sus ventajas. Tienes que entender, tienes que ver por qué tú tienes más ventajas que las grandes cadenas. Si tú quieres pensar y quieres decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que competir con las mismas estrategias de las grandes cadenas, estás perdido. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que enfocarte es en entender cuál es tu factor diferenciador y en función de ese factor diferenciador entregar una propuesta de valor a tus clientes. Bueno, estimado Andrés, muchas gracias por tu conferencia. Cómo competir de chico a grande y no morir en el intento. Genial, genial lo que acabas de compartirnos. Bueno, el escenario es para los asistentes. Agradecemos, por favor, nos compartan sus preguntas aquí en el chat o levanten la mano. Aquí dice Víctor Muro. Gracias, muy clara. Gracias, Andrés. Muy clara tu presentación. Felicidades. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna inquietud, pregunta? Bueno, aquí bien, perfecto. Caria, hola, nuevamente, gusto saludarte. Has estado súper activo, felicitaciones. ¿Cuál es la fórmula correcta para determinar el precio? Tema, tema Muy para buena pregunta. buena conversación. La fórmula correcta es costo. Asumamos el mismo ejemplo, por favor. Costo 1000, precio 1500, resta 1500 menos 1000 te da 500. ¿Ok? Ese 500, que se llama margen de contribución, lo divides por el precio. Por lo tanto, en función del ejemplo que te di, de 1000 a 1500 es un concepto que se llama markup. Eso sí es el 50%. Pero para calcular en retail el margen, tú tienes que 1500 menos 1000 te da 500. Esos 500 lo divides en 1500 y te vas un 33,3%. Esa es la fórmula correcta de querer calcular los precios. ¿Qué es lo que pasa? Que para los proveedores es muy interesante decirte, oiga, ¿sabe qué? Usted puede lograr un margen de un 50%, entonces a los proveedores les gusta trabajar con el concepto del markup, porque claramente es mucho más seductor que te hablen de un 50% de margen a que te hablen de la realidad, que en este caso sería un 33,3%. Andrés, bueno, María José, muchas gracias. Eh, Excelente. Miguel Mota, gracias, me hizo reflexionar en la esencia y misión del negocio versus grandes cadenas. Caria te contesta muy, muy claro, muchas gracias. Bien.